Bienvenidos a un nuevo programa de Diario Salir Radio. Viajes, turismo, gastronomía, ocio, tiempo libre, arte, cultura y sostenibilidad que hacemos desde Click Radio TV y que también se emite en Radio Cadena Española Madrid. Os habla Fernando J. Aguas. Empezamos. El Gobierno ha rebajado por fin el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 24 céntimos, que pasará ahora de 96 céntimos de euro a 72. Esto significa que las mascarillas quirúrgicas no podrán venderse al público general a más de 72 céntimos por euro, según el nuevo precio máximo acordado por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, lo que supone una rebaja del 25% respecto al máximo actual. Esta bajada de precios se une a la del IVA aplicable que finalmente accedió a rebajar del 21 al 4%. A partir de ahora el precio máximo será, como decíamos, de 72 céntimos más el 4% de IVA. Canarias aumenta restricciones de aforo y horarios en Tenerife durante un mínimo de 14 días. La Junta de Seguridad y del Consejo de Gobierno canario ha tomado estas medidas porque Tenerife tiene una incidencia acumulada del superior a la media canaria, pese a las restricciones vigentes hasta ahora. Con ello se pretende reducir todos los indicadores, especialmente la ocupación de las UCI que están en la isla tinerfeña en un 18%, cuando en Canarias la media es del 9%. Tenerife verá reducidos los grupos máximos, que pasan de 10 a 6, tanto en público como en privado. Los aforos en establecimientos turísticos bajan a un tercio en zonas comunes y se restringe la movilidad, aunque sin impedirla. El Ejecutivo canario recomienda evitar espacios cerrados en el sector de la restauración y se reduce el aforo de las barras a un tercio máximo del aforo total. El horario de cierre pasa a las 23 horas y el aforo en las terrazas será la mitad del habitual. Cines, teatros, museos y archivos también ven reducir un tercio en el interior y 50% en el exterior. Y Castilla y León pide el confinamiento voluntario a los vecinos de Burgos ante la alarmante situación. Los nuevos casos diagnosticados del COVID-19 en Castilla y León han vuelto a dispararse, superando la cifra de 2.000 en las últimas 24 horas. En concreto, 2.074, mientras que los fallecidos suman 39. 7 de ellos muertos en residencias. El número acumulado de contagios es de 109.126. La situación en la provincia de Burgos es preocupante, pero en la capital lo es más aún. Así de contundente se ha mostrado la consejera de Sanidad. Es tan preocupante que la Junta de Castilla y León ha pedido que el confinamiento voluntario de la población se haga efectivo ante esta alarmante situación. Recordamos que el pasado día 9 comenzaba el segundo Congreso Internacional Tour for All de accesibilidad de destinos turísticos inteligentes. Un evento organizado por Predif y Turisme Comunitat Valenciana que se celebra online hasta el 30 de noviembre, los lunes, miércoles y viernes en horario matinal. Se habla de buenas prácticas de accesibilidad a través de 20 seminarios web, de la mano de más de 80 profesionales del turismo accesible, procedentes de 14 países de Europa y América. Todavía es posible inscribirse de forma gratuita en la web www.congreso.tour4all.com. Esto se lee Tour for All, Turismo para Todos. Los seminarios web cuentan con subtítulos en castellano, intérprete en lengua de signos española y traducción simultánea inglés-español. La Guardia Civil ha desarticulado 2 bandas dedicadas al comercio ilegal de especies protegidas y ha requisado 300 especies de animales con la más alta protección a nivel internacional. En una operación contra el tráfico ilegal de reptiles, la Guardia Civil ha investigado y detenido a 21 personas dedicadas a la cría, posesión, comercio y tráfico de reptiles protegidos. Entre ellos, tortugas valoradas en cerca de 30.000 euros. Los animales procedían de países de América, Asia, África y Oceanía y eran importados de manera ilegal, escondiendo a veces huevos en maletas.
El objetivo de su introducción en Europa era la cría o comercialización. Los detenidos se valían de documentación falsificada o blanqueaban las importaciones ilegales con documentos de otros animales similares procedentes de cría o tenencia autorizada. Realizaban la falsificación de documentos necesarios para la legalización y registro ante las autoridades de los Estados de la Unión Europea sobre especímenes de fauna silvestre protegida. Presuntamente extraían animales de su entorno natural procedentes de México, selva amazónica, norte de África, Australia, Sudáfrica u Oriente Medio, para su posterior comercio o cría en cautividad. Los métodos de ocultación utilizados por las mulas pasaban por técnicas como llevar los huevos en las maletas, como decíamos. También se ha desarticulado una red de veterinarios que proporcionaba documentación falsa, facilitando con ello el blanqueo de los animales obtenidos a través del tráfico ilegal. El delito medioambiental se ha convertido en una de las actividades más lucrativas, moviendo cada año miles de millones de euros. En términos de delincuencia organizada, constituye, junto al tráfico de seres humanos y el narcotráfico, una de las amenazas más importantes a nivel global. Y queremos felicitar a nuestra amiga Sara García, que se ha alzado con el segundo puesto definitivo de la clasificación general del Mundial de Bajas 2020 con Yamaha. Ha finalizado el Mundial en la última prueba en tierras portuguesas, la Baja Portalegre, que ha servido para que la zamorana Sara García se alce con el segundo puesto de la general. Una carrera complicada, aseguraba la piloto, debido a las abundantes lluvias que complicaron los recorridos durante todo el fin de semana. Sin embargo, Sara señalaba haberse sentido muy bien a lomos de su moto, preparada por la diseñadora AM Design, y es la misma moto con la que corre en el Dakar y que le ha permitido ser segunda en el Mundial y estar muy contenta de haber podido conseguir, según sus palabras, una nueva medalla del Mundial de Bajas para España. Recordemos que Sara es la única mujer europea que acaba un rally tan duro como el Rally Dakar sin asistencia. El Dakar, en el Dakar, la categoría original sin asistencia significa que corre sin equipo de mecánicos y que al llegar a la meta, y mientras otros se pueden poner a descansar y a pensar en una nueva etapa, a ella le queda limpiar, revisar y ajustar la moto y estudiar la ruta del día siguiente. Y luego a dormir en una tienda de campaña mientras otros cuentan con un camión con todas las comodidades. Enhorabuena, Sara. Ahora a finalizar tu segundo Dakar en enero. Y ahora tenemos a través de Zoom a José Torres Díaz, responsable para España del Consejo Regulador del Tequila Mexicano. Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Muy buenos días. Muy bien, gracias por participar en Diario Salir Radio con nosotros. No, gracias, un placer para nosotros. Un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, queremos decir que no queremos hacer apología del consumo de bebidas alcohólicas, pero sí nos interesa conocer una bebida muy mexicana y saber cómo se fabrica, si es conocida por los españoles y los secretos sobre su preparación con una planta típica denominada agave azul. Ya me irás corrigiendo después si cometo algún error. Y si el consumo con sal y limón, entre otros modos típicos como se hace en España, es correcto o no. Para ello, como decía, tenemos al otro lado de la línea a José Torres Díaz, responsable para España del Consejo Regulador del Tequila Mexicano. José es mexicano, nacido en Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de Atemajac, en Jalisco. Lleva trabajando para el Consejo Regulador del Tequila desde septiembre de 2001. Empezó como representante de aduanas, coordinando con las autoridades aduaneras la protección de las exportaciones de la denominación de origen tequila. Se encargaba también de la comunicación entre las autoridades aduaneras y el Consejo Regulador del Tequila y de solucionar los problemas relacionados con los embarques de esta bebida con destino a otros países. Posteriormente fue analista internacional para detectar falsas marcas que podrían afectar a la reputación de la denominación de origen tequila. Ha realizado también diversas actividades para fortalecer las relaciones con otros países y favorecer la buena imagen de los productos integrados en la denominación origen tequila. Desde 2001 eres representante internacional para el Consejo Regulador del Tequila en Madrid y aquí continúas tu labor de protección del tequila, estudiando los diferentes mercados de Europa para detectar posibles daños a la denominación de origen y también para proteger y transmitir el conocimiento del tequila. ¿Es correcto todo esto? Es correcto, así es. Bueno, pues estamos haciendo un recorrido por todos los sectores de los viajes, la gastronomía, la enología y todo lo que tiene que ver con estos negocios. Y la pregunta es obligada. Bueno, son dos preguntas. La primera, y para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿cómo está en México ahora mismo la pandemia? Bueno, evidentemente es un tema que nos está afectando a todos, está afectando a todo el mundo. México no es la excepción. Es una situación bastante crítica la que se está viviendo en todo México y en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, están haciendo muchos esfuerzos las autoridades mexicanas y los ciudadanos, ¿no? Se están sacrificando mucho también para sacar adelante al país, sacar adelante a sus familias en esta situación tan compleja. Pero estamos seguros que esa voluntad que siempre ha demostrado el pueblo mexicano ante cualquier adversidad se va a imponer ante esta situación que estamos viviendo histórica, ¿no? Uh-huh. Y la segunda pregunta, y muy relacionada ya con el tequila, ¿cómo ha afectado el COVID al tequila, tanto en México como en el extranjero y concretamente en España? ¿Ha bajado? ¿Se ha mantenido? ¿Habéis notado alguna diferencia? Mira, es una cuestión bastante interesante porque a pesar de esta situación tan compleja, hemos notado que los números, en cuanto a lo que se refiere a la producción de tequila, en lo que se refiere a la exportación de tequila, pues de hecho han aumentado, ¿no? Uh-huh. Realmente la agroindustria del tequila no ha dejado de trabajar. El gobierno de la República en México, el gobierno federal, consideró a las agroindustrias como actividades esenciales. Y la industria del tequila, toda la cadena productiva agave tequila, es considerada precisamente una agroindustria. Hay que tener en cuenta que las operaciones de todas las empresas tequileras se han mantenido desde el principio de la pandemia bajo un estricto apego a todos los protocolos sanitarios dictados por las autoridades sanitarias mexicanas. De esta agroindustria dependen, imagínate nada más, 70,000 familias en México, la mayoría directamente ligadas al campo. Hay que recordar, como bien comentaste en un principio, el tequila se elabora con una planta. Esa planta se llama agave. Lo identificaste muy bien. Es el agave Tequilana Weber variedad azul, o para los cuates, agave azul, ¿no? Luego hablaremos del agave azul porque vamos a hablar de la planta, de su uso, de cómo se hace la destilación y de el uso, porque antiguamente se usaba para muchas cosas y te voy a preguntar si se sigue usando de esa forma, pero lo que quiero saber primero es ¿qué es el Consejo Regulador del Tequila? Muy bien, el Consejo Regulador del Tequila es un organismo evaluador de la conformidad
de la norma oficial que rige la producción y comercialización de la denominación de origen tequila. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo cuenta con una unidad de verificación, un organismo de certificación y laboratorios acreditados para los análisis relacionados con todo lo que tiene que ver con la denominación de origen tequila. Todas las denominaciones de origen cuentan con lo que aquí en Europa, aquí en España le llaman pliego de condiciones. Nosotros en México al pliego de condiciones le llamamos norma oficial mexicana. ¿Y qué es eso? Pues es un documento que te muestra todo lo que debe cumplir el producto para que pueda llevar el nombre de la denominación de origen. Entonces, el Consejo Regulador se encarga de asegurarse de que todas las empresas ligadas a la denominación de origen tequila cumplan a cabalidad con la norma oficial. Esto quiere decir que nuestro equipo de verificadores, nuestro equipo de la unidad de verificación, van a las fábricas de tequila todos los días y se aseguran del cumplimiento desde que inicia el proceso hasta que termina. Con esto cumplimos uno de los principales objetivos del Consejo Regulador, que es garantizar la autenticidad del tequila a todos los consumidores. Y la calidad. Así es. Así es. ¿Qué es el tequila? ¿Qué tipo de bebida es? Muy bien. Te voy a dar dos respuestas. Empezamos con una bastante técnica, ¿no? El tequila es una bebida alcohólica regional obtenida de la destilación de los mostos fermentados del agave azul. Esa podría ser una definición bastante sencilla. La otra respuesta es: el tequila es tradición, el tequila es historia, el tequila es el espíritu de un país hecho bebida espirituosa. El tequila realmente nos presenta una enorme gama de posibilidades para poderlo disfrutar. Luego hablaremos de historia porque ahí, si no me equivoco, los españoles tuvieron algo que ver en... Bastante. Sí, y bueno, con sus más y sus menos, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo se elabora el tequila? Bien, como habíamos dicho, la génesis del tequila pues, está en el agave, ¿no? Está en el campo. El agave es una planta muy noble, de la cual se obtiene esta bebida. Se pueden obtener varios productos, pero principalmente el tequila. Entonces, lo que hacemos es, primero hay que extraer el agave de la tierra. A la cosecha del agave se le da un nombre muy particular, se llama jima. Y la jima no es otra cosa más que cortar todas las hojas del agave para dejar solamente el centro de la planta, el corazón de la planta. Es lo que técnicamente sería el tallo de la planta. A ese centro, a ese corazón, le llamamos piña, porque parece como una piña gigante, ¿no? Además, esa piña tarda años en crecer, ¿no? Correcto. Para la elaboración de tequila tenemos que utilizar agaves maduros. Y para que el agave alcance su madurez, pueden llegar a pasar hasta 7 o incluso 10 años. Ahora, otro tema importante con el agave no es como otras materias primas para bebidas alcohólicas como serían la uva o los granos, que cada año te están dando una producción, ¿no? El agave tienes que esperar, si hoy sembramos una planta de agave para hacer tequila, tenemos que esperar a que pasen entre 7 y 10 años. Y una vez que llega a su madurez, hay que extraerla, la planta se saca de la tierra, porque además, si no lo haces, si alcanza su madurez y no la utilizas, la planta se muere. De tal manera que una vez terminada la jima, ya que tenemos esas piñas se trasladan a las fábricas de los productores autorizados de la denominación de origen tequila, que tienen que estar dentro de la zona protegida por esa denominación, y se meten en hornos de gran capacidad. Hay que cocer, hay que cocinar esas piñas. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar los azúcares de la piña. Eso te iba a decir, los azúcares son naturales, se le pueden añadir azúcares, la denominación de origen no lo permite. Justo a eso voy. Una vez que cocinamos las piñas, hay que extraer ese jugo. El jugo es rico en azúcares. Ese jugo le llamamos mosto. ¿Okay? Ese mosto se deja fermentar y una vez que está fermentado pasa por el proceso de destilación. Todo el tequila se destila por lo menos 2 veces,
porque de la primera destilación lo que obtenemos es algo que se llama alcohol ordinario. Ese todavía no se puede beber. Entonces se vuelve a destilar y lo que obtenemos es tequila blanco. Ese está listo para ajustar su grado alcohólico y ya se puede beber. ¿Qué, perdona, te iba a preguntar, ¿qué zona de México puede utilizar la denominación tequila? Porque en el fondo todos son agaves, todo lo que se hace por allí, son bebidas muy similares, pero Sí. solo una zona puede utilizar la denominación de origen tequila, ¿no? Exactamente, correcto. Muy buena pregunta. De hecho, mucha gente cree que el tequila se puede elaborar en cualquier parte de México, otra gente cree que solo se puede elaborar en el estado de Jalisco, porque ahí está la ciudad de Tequila que le da nombre a la bebida, y otros dicen que solo se puede elaborar en Guadalajara, ¿no? Pues no. Hay específicamente 5 estados de la República Mexicana en donde se puede elaborar tequila. Por supuesto, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas. La diferencia es que de esos 5 estados, el único que incluye todo su territorio es Jalisco. Bien. Los otros 4 solamente en ciertos municipios. Y el resto, total, siendo una bebida muy similar, solo puede utilizar el nombre mezcal, ¿no? O algo así. O mezcal, ¿puede ser? Sí, el mezcal es otra denominación de origen mexicana que vale. cuenta con otros estados. En México somos un país muy joven en cuanto a denominaciones de origen, y de denominaciones de origen de bebidas espirituosas tenemos 6. Tequila, que es la primera denominación de origen de México. Tenemos mezcal, sotol, que es de Chihuahua, bacanora, que es de Sonora, eso te iba charanda, a decir, de Michoacán, y la más reciente es la raicilla del estado de Jalisco. Te iba a decir que el sotol lo conozco porque sabes que represento a la Asociación de Mujeres Mexicanas de Chihuahua aquí en Madrid. Sabes, lo que la radio es la radio, tenemos el tiempo limitado. Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué clases de tequila hay? Bien, hace un momento me preguntaba sobre los azúcares. Sí. El tequila se divide en 2 categorías, ¿no? La primera es tequila y tequila 100% de agave. El tequila es el que se elabora por lo menos con 51% de azúcares del agave, Tequilana Weber variedad azul. Y el 49% restante es de otros azúcares. Agregarle estos otros azúcares tiene que ser antes de la fermentación, ¿okay? Una vez que está mezclado se puede fermentar y luego destilar. La otra categoría es 100% agave, como su nombre lo indica, es la que utiliza exclusivamente azúcares del agave azul para su fermentación y posterior destilación. Y estas 2 categorías, a su vez, se subdividen en 5 clases, que son blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. ¿Okay? Cada una tiene sus características muy especiales. El blanco pues, es el que obtienes inmediatamente después de la segunda destilación. El joven, la única diferencia que tiene con el blanco es que se le puede agregar un color que le dé esa tonalidad dorada, o bien resulta de la mezcla de un blanco con reposado o con añejo o con extrañejo. Supongo que los colores los obtienen de las barricas. Correcto, así es. Aquí ya entramos en el terreno de los reposados, que para poder llamarse reposado tiene que estar en contacto con la madera por lo menos durante 2 meses. Te decía añejo, sí, perdona, terminamos. Añejo y extrañejo, sí, que son... Añejo tiene que estar en barricas por lo menos 1 año y el extrañejo mínimo 3 años. Vale, te decía que tenemos poco tiempo, nos quedan un par de minutillos y te quiero hacer 2 o 3 preguntas más. Del agave se utilizaba antiguamente todo, las hojas de la planta para construir techumbres, fabricar agujas, punzones, alfileres, clavos, hacer cuerdas, elaborar papel y un cierto tipo de recipientes. Las pencas se utilizaban como combustible y las cenizas como jabón, lejía o detergente, y su savia para la curación de heridas. Bueno, esto es una mina. ¿Se sigue utilizando esto de alguna manera o todo esto ha caído ya en desuso? Fíjate que todavía se sigue utilizando. Por ejemplo, la fibra que queda posteriormente después de que haces toda la extracción de los mostos de agave, la fibra que queda se puede utilizar para hacer papel, se puede utilizar, actualmente están haciendo incluso también composta, están haciendo muchas cosas. En cuanto a utilizar la planta como cosmético también se sigue utilizando, ¿no? En el estado de Jalisco es común poder encontrar cremas de agave
para las manos y que son muy codiciadas, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de historia y te decía antes que los españoles cuando estaban allí, bueno, el gobierno de las colonias o los virreinatos, el virreinato de allí prohibió la fabricación de productos que pudieran competir con los vinos y los aguardientes que llegaban de España, por lo que el tequila se preparaba clandestinamente. Pero Claro. el dinero es el dinero y terminó autorizando para cobrar impuestos de las ventas, ¿no? Sí, correcto. Sí, Es correcto. y además creo que es un producto muy antiguo, pero que se utilizan técnicas muy del continente europeo para la fabricación. ¿Es posible esto? Sí, hay que tener en cuenta que cuando los españoles llegan al territorio que hoy es México, ya se utilizaba el agave para hacer bebidas alcohólicas, pero básicamente eran fermentadas. Se han encontrado algunos indicios de que aquellos pueblos ya empezaban a experimentar con la destilación, pero la realidad es que cuando llegan los españoles, pues ya traen el conocimiento de la destilación perfeccionado, y entonces esa unión de las dos culturas es lo que provoca la creación de lo que hoy conocemos como la denominación de origen tequila. Te decía, nos queda un minuto. Dos preguntas. Te voy a pedir que seas breve, por favor, y discúlpame, Okay. pero es que la radio es la radio. Tenemos otra persona esperando para entrar también. En España mantenéis la colaboración constante con consejos reguladores como los de vinos de Rioja, Ribera del Duero, Brandy de Jerez y otras importantes denominaciones de origen. ¿Cuál es el objetivo de esta colaboración? El intercambio de ideas, el intercambio de experiencias y de conocimientos, y por supuesto una protección mutua de nuestros productos. Uh-huh. Como te decía, México es un país joven en cuanto a denominaciones de origen. El Consejo apenas acaba de cumplir 26 años de trabajo constante para proteger al tequila, y quienes nos abrieron primero las puertas para saber cómo funciona un consejo regulador fueron precisamente los consejos españoles, específicamente el Consejo Regulador del Brandy de Jerez, con quienes tenemos una relación extraordinaria. O sea, que podemos decir eso, que la relación es muy fluida. Absolutamente, absolutamente. Nos consideramos prácticamente hermanos. Bueno, sabes que aquí en España está muy extendida la idea de que el tequila se consume con una puntita de sal que se pone en el dorso de la mano, un trozo de limón, y primero se toma la sal, luego el limón y luego, me estoy riendo porque sé que no es así, y luego el tequila. Esta no es la forma correcta de consumirlo, ¿no? Me imagino que en México nunca se hace así. La verdad es que no es común verlo en México. Yo sé que a mucha gente le gusta tener estos como rituales, ¿no? Pero realmente con los productos que tenemos actualmente, los tequilas que están actualmente en el mercado, creo que hacer ese ritual no es estrictamente necesario, ¿no? Porque, a ver, el uso de sal y limón pues nos puede matar todos los sabores y aromas que tiene un buen tequila, ¿no? Pero al final de cuentas, si a la gente le provoca placer o realmente les gusta combinarlo de esa manera, pues lo importante es que lo disfruten, pero por encima de todo, con mucha responsabilidad. Pues muchas gracias, José Torres Díaz, representante internacional del Consejo Regulador del Tequila, radicado aquí en España. Quien quiera saber algo más sobre el tequila o quiera contactar con la denominación de origen tequila aquí en España, ¿cómo puede consultarlo? ¿Hay una web o cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Correcto, tenemos una página web que es www.crt.org.mx, y también se pueden contactar conmigo en caso de que tengan alguna duda o que... Pues danos un correo. Tengo un correo electrónico, es jtorres@crt.org.mx. También tiene que saber tu auditorio que si en un momento dado encuentran un producto que consideran que podría no ser tequila, no duden en contactarnos para nosotros contactar a las autoridades y sacar ese tipo de productos del mercado que pueden ser muy nocivos, ¿no? Pues de nuevo, muchas gracias. Habrá que hacer una cata de esos tequilas para que nos los describas más detenidamente. Hemos aprendido mucho sobre el tequila. No nos queda más que decir que apelamos al consumo responsable de todo tipo de bebidas alcohólicas y espirituosas. Un saludo. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora tenemos a través del Zoom a Miguel Joven Brown. Hola, Miguel. Sí, hola, muy buenas. Hemos tenido que cambiar el orden porque al parecer no podías entrar por el Zoom, no sé, ha habido un problema. Ya te tenemos. No, sí, yo estaba en el Zoom, estaba esperando. Lo único que pasa es que no me habíais confirmado si entrar o no entrar. Entonces Pues me he perdona quedado como porque... pendiente, porque llevaba Vale, pues entonces ha ahí un habido, rato. no te preocupes, ha habido un error, simplemente discúlpanos por el cambio. Gracias por estar con nosotros. Te voy a presentar, Miguel Joven Brown, es aquel niño pequeño del año 81, Tito, que protagonizaba junto a su pandilla la serie de Antonio Mercero, Verano Azul, muchos lo recordaréis. Te lo recordarán siempre, ¿te importa que lo hagan? No, que va, la gente tiende a ser muy cariñosa, así que no, en absoluto. Bueno, pues ese niño que nació en Lübeck, Alemania, en un pequeño pueblo costero de la zona de Hamburgo, y a los 3 años se trasladó con su familia a Nerja, creció y dejó de la interpretación para estudiar y para dedicarse a su pueblo, Nerja, de la mejor forma que sabe, siendo un embajador de este pueblo y guía de rutas turísticas en la Fundación Cueva de Nerja. Pero no solo eso, su vida y su familia han estado muy ligadas siempre al turismo. Su padre trabajó de camarero durante muchos años y su madre fue guía turística. Así que tu vida laboral siempre ha estado ligada a este sector. Haber crecido entre familias de turistas te ha permitido aprender idiomas y relacionarte con facilidad con los visitantes de todo el mundo que cada año visitan Nerja. Empezaste a trabajar primero de camarero, más adelante como recepcionista de hotel y actualmente eres guía y monitor de actividades de aventura en contacto con la naturaleza. Pero Así es. antes de entrar en los atractivos de Nerja, su cueva y la zona, estamos haciendo un recorrido por todos los que estamos viviendo, los que nos dedicamos a esto del turismo y la gastronomía, esta maldita pandemia. Tú eres guía y tu trabajo se basa en que haya turistas españoles o extranjeros. Sabemos las complicaciones, pero ¿cómo lo estás afrontando tú y cómo lo está afrontando Nerja? Con resignación no nos queda otra porque la solución no está en nuestra mano por ahora, está en cumplir las normas y de esa forma intentar aportar nuestro grano de arena. Todo esto ha sido un mazazo enorme para muchos segmentos y el turismo es un sector muy delicado que tiende a verse afectado, sobre todo cuando hay este tipo de catástrofes a nivel global. Antes de la pandemia, pues hemos tenido también momentos muy difíciles, a veces pues, el atentado de las Torres Gemelas que causó mucha inquietud, mucho miedo e inseguridad a la gente a volar. Luego crisis también como la erupción del volcán en Islandia que dejó completamente aislada por avión toda Europa. Y este tipo de cosas pues, tienden a tener pues, un efecto muy rápido que no permite al segmento prepararse para algo así. Pues hemos tenido aquí abajo en Nerja una temporada, tengo que decir, bastante buena en comparación con otras localidades cercanas o otras localidades costeras. Nerja es un lugar muy demandado desde hace muchísimo tiempo y aparte muy accesible también, dado el hecho de tener pues, el aeropuerto internacional, dado que tenemos también la estación del AVE a tan solo 45 minutos. Es un lugar que tiende a ser visitado a lo largo de todo el año, no solamente en la época veraniega, tanto por público nacional como por público internacional. Pues vamos a Nerja hablar de eso, de Nerja, de las cuevas y de las actividades. Sabemos que ahora la cosa no está funcionando, o algunas cosas no están funcionando, pero queremos ser optimistas en Diario Salir Radio y mirar al futuro. Así que vamos a hablar de todo lo que se puede hacer cuando no hay pandemia. Tendrá que irse en algún momento, o la tendremos que controlar. ¿Realizas visitas guiadas por el centro histórico de Nerja o no es tu función? Bueno, en realidad las visitas son más bien dentro de lo que son los espacios naturales que rodean Nerja. Vale, entonces, Natural. como guía turístico realizas rutas, si no me equivoco, entre ellas eres guía de la famosa Cueva de Nerja, conocida como la Catedral Natural de la Costa del Sol. Háblanos de la cueva y qué atractivos ofrece al visitante. La Cueva de Nerja es un espacio realmente de otro mundo. Es algo que todo el mundo coincide cuando entra, inclusive habiendo conocido otras cuevas, la Cueva de Nerja impresiona el tamaño de sus galerías es algo que realmente deja atrás a muchas otras cuevas turísticas y por otra parte también volvemos a lo que comentábamos antes, las facilidades de conexión para poder acceder a la cueva es algo muy sencillo, está muy bien preparada para todo tipo de público y además tiene una faceta que a veces es un poco complicada poder compartir con el público, pero que es muy importante, que es su faceta como yacimiento arqueológico, en la cual no hemos hecho más que
luego hablaremos de eso. Has dicho que está preparada para todo tipo de público. Quería saber, porque a nosotros nos interesa mucho, ¿es accesible para Sí, personas? claro que lo es. De hecho, se preparó en 1959 para que el público pudiera visitarla fácilmente y aunque evidentemente por la propia naturaleza de la cueva, pues hay muchos tramos de escalera, es visitada por un público que va desde niños pequeños hasta personas. Sí, bueno, me refería a que si era, me imaginaba que con silla de ruedas, no, pero bueno, está preparada para que la gente con muletas o tal se pueda mover con facilidad, ¿no? Sí, hombre, hay que tener en cuenta que las personas con movilidad reducida tienen que plantearse el hecho de que hay más de 400 escalones repartidos a lo largo de los 700 y pico metros de recorrido, Uh-huh. lo cual, dependiendo del grado de dificultad que tengan, pues es algo que hay que tenerlo en cuenta. Claro, es Pero la es complicación. una cueva, no estamos hablando de un paseo Eso te iba, marítimo, por lo cual también la propia naturaleza es la que marca el recorrido. eso te iba a decir, que no es un parque de atracciones, que estamos No. hablando de una cueva. Eh, ¿Encierra la cueva de Nerja algún misterio? Sí, es lo que comentaba, ¿no? Ya no solamente la propia naturaleza y el paso del tiempo que ha dejado a lo largo de 6 millones de años huellas de todos los grandes eventos geológicos y climatológicos. Se pueden distinguir perfectamente a simple vista eh, cambios climáticos, eras glaciales, gigantescos terremotos que dejaron, pues como digo, su huella permanente en el interior, dado que no hay una erosión que haga que el paso del tiempo borre esa huella, se mantiene todo exactamente igual, así que es un paseo por el tiempo, por la historia. Uh-huh. Pero por otro lado también hablábamos de esa faceta arqueológica de la cual, a pesar de que se lleva trabajando por parte del Instituto de Investigación Científica desde hace 60 años en el interior de la cavidad es muy grande y es complicado trabajar ahí, pero no hay mes que no se estén haciendo descubrimientos que nos arrojen algo más de luz en una parte de nuestra historia muy importante como es precisamente nuestra prehistoria, de la cual existen muchísimas lagunas y en las cuales pues, la Fundación Cueva de Energía y en concreto el Instituto de Investigación, como digo, cada mes arrojan un poco más de luz sobre esa faceta y esa parte de la historia del ser humano. Porque además de tener estalactitas, estalagmitas que tapizan techos, paredes y suelos, se han encontrado grafías y pinturas rupestres, ¿no? Correcto, sí, forma parte también, aunque en el recorrido y además por normativa no podemos mostrar el arte rupestre porque hay que entender que se trata de pigmentos muy antiguos y delicados que no pueden ser iluminados porque quemaríamos esos pigmentos. Ajá. Así que no se encuentran además también muy cercanos a la zona de visita. Pero el arte rupestre dentro de la cueva de Nerja es muy importante porque además engloba diferentes etapas. Estamos hablando del paleolítico, magdaleniense, solutense, en fin, hay representaciones dentro de la cueva que pueden ser realmente muy, muy interesantes porque no todas se tratan de arte pues, figurativo, estamos hablando de arte rupestre con forma de animales o de personas, sino que hay también un tipo de arte que se denomina grafismo y que son unos símbolos muy básicos y muy sencillos, pero que realmente es muy interesante porque forman parte de un sistema de comunicación cifrado, escrito, que realmente es bastante curioso para la fecha a la que corresponden. Cuando se habla de cuevas prehistóricas siempre se piensa que solo estuvieron habitadas por los primeros humanos, pero se sabe que la cueva de Nerja estuvo habitada al menos hasta el tercer cuarto del siglo I después de Cristo, en la denominada época romana alto imperial, pero recientemente el descubrimiento de un amuleto de plomo de datación andalusí apunta a que pudo estar habitada hasta época medieval hispano-musulmana, ¿no? Sí, básicamente la ocupación de la cueva sobre todo comprende la parte de la prehistoria y es donde se ha centrado y prácticamente hay una desocupación, hay un desalojo, hay un desuso que va ocurriendo de forma progresiva en el momento en el que se generan los primeros asentamientos exteriores. Pero sí es cierto, y como te decía antes, que cada poco se hace un descubrimiento nuevo en la cueva de Nerja que bueno, pues que nos escribe un nuevo pasaje de su historia y en este caso, pues como bien apunta, este descubrimiento de un amuleto árabe avanza muy mucho la desocupación de la cueva, llevándola hasta la época medieval, lo cual es algo bastante curioso teniendo en cuenta la forma en la que las entradas naturales y que daban acceso a esas salas donde se han encontrado ese amuleto, pues se fueron colmatando, se fueron cerrando, se fueron cubriendo por procesos naturales, por lo cual es algo que todavía tendremos que intentar averiguar cómo ha llegado ese objeto al interior. Se sigue excavando, se siguen buscando vestigios históricos, la cueva está
descubierta en toda su extensión o queda algo por descubrir Siempre o por investigar? es decir mucho decir que todo ya está descubierto. De hecho, en las tres galerías principales que conforman el conjunto de la Cueva de Nerja fueron descubiertos a lo largo del tiempo, no fueron descubiertas de golpe. La segunda galería se tardó tan solo 11 meses en ser descubierta, pero la tercera tardó más de una década en ser descubierta. No es fácil arrastrarse por estas pequeñas grietas, fisuras y cimas, y detrás de cualquiera de ellas, de las que existen miles, puede haber una maravilla todavía oculta, ¿no? Yo quiero pensar que la cueva es mucho más grande y los datos geológicos nos indican que es mucho más grande. Sin embargo, poder acceder a ella ya es algo diferente, porque muchas veces esas fisuras o esas grietas se tratan de cosas muy pequeñas, microfisuras con las que el agua sí cuela, pero una persona no. Bueno, invitamos a todo el mundo a visitar Nerja porque merece la pena, a visitar la cueva de Nerja, pero tú no solo eres guía turístico de la cueva de Nerja, también haces rutas en kayak, en 4x4. Cuéntanos un poco, ¿qué otro tipo de actividades haces? Bueno, yo a lo largo de mi vida he trabajado en diferentes ámbitos del turismo, como bien apuntabas al principio, y mi última etapa me lleva a formarme como monitor de actividades de tiempo libre, aventura, en contacto con la naturaleza y aprovechando pues la enorme riqueza natural que rodea Nerja, los parajes de Sierra Tejeda, Lama y Almizara, y aparte también nuestro entorno protegido de los acantilados de Nerja y Maro. Pues trabajo para una empresa que se denomina Educare Aventura, es una empresa de turismo activo, y en concreto realizo estas tres actividades de forma diaria para grupos: las salidas en kayak por la zona de los acantilados de Nerja y Maro, que es una ruta fantástica, muy refrescante además y recomendable para toda la familia, en la cual pues a lo largo de 2 horas y media estamos navegando cada uno en nuestros kayaks a lo largo y bordeando de los acantilados para descubrir su maravilla, no solamente desde el punto de vista paisajístico, con estas calas vírgenes, con esa catarata de Maro que es casi algo único en España, sino también intentar contribuir y aportarles ese valor ecológico tan frágil que suponen nuestros espacios naturales y porque debemos pelear por su conservación. Nos queda Por poco otro más. lado, también la sierra, pues las rutas de 4x4 para darles a conocer pues estos senderos que tenemos y estas rutas que tenemos aquí, que son muy particulares, porque al encontrarnos con la sierra, con picos tan altos como por ejemplo Pico del Cielo, que tiene 1.500 metros a tan solo 4 kilómetros de la costa, constituyen auténticas atalayas que permiten tener una visión no solamente de todo el estrecho de Gibraltar, sino de las costas de Marruecos, inclusive las nieves eternas del Atlas, que podemos verlas a simple vista durante nuestro recorrido. Nos queda un minuto. Te iba a decir, nos queda un minutillo, pero quiero que hablemos de la campaña Stop Plastic, porque estás, igual que nosotros aquí en Diario Salir Radio, muy interesado por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. ¿En qué consiste esto de Stop Plastic? Bueno, Stop Plastic es una actividad que no participo en ella directamente, pero se está desarrollando en este entorno, en la cual a través, sobre todo, de poder de dar a conocer, de hacer que la gente pueda visualizar directamente el problema que genera el plástico en nuestros entornos, pues a través de la participación de personajes y personas que con su contribución, sobre todo en las redes sociales, hacen visible un problema que es patente. Entonces, Stop Plastic es una iniciativa de las muchas. Pero vosotros sí que hacéis un equilibrio marino, que es otra también de las entidades que protegen nuestros entornos, y nosotros, como empresa concesionaria Educare Aventura, hacemos varias limpiezas voluntarias anuales. Ahí es donde quería llegar. Tanto playas como fondos marinos, como las rocas del entorno de Nerja Maro, es algo que hacemos desde años, el intentar cuidar y el intentar conservar este espacio, a la vez que difundir la necesidad de conservarlo a través de los múltiples voluntarios que vienen cada jornada. Bueno, pues ¿cómo se puede informar a la gente de todas las actividades que organizas? ¿Tienes una web, tienes un teléfono, un correo electrónico? Sí, el correo electrónico lo tengo y es como mis apellidos, jovenbrown@yahoo.es. La página web me vais a tener que disculpar, pero la tengo en obras ahora mismo porque está muy desactualizada. Y como me gusta hacerlo todo yo, voy despacito. Pero se va a mantener el dominio, lo podemos adelantar para que cuando la gente se pueda conectar. migueljoven.com, muy fácil. ¿Cómo es? migueljoven.com. Ah, perfecto. Y la manera más sencilla, no solamente de poder informarse, sino de poder ver también a través de vídeos y fotografías y de poder hacer una reserva directa
de las actividades que yo desarrollo es entrar en las páginas web de las empresas para las que trabajo. En este caso, la visita especial es en la Fundación Cueva de Nerja, la cual tiene su página web y su sistema de compra de entradas. Pues dínosla. Cuevadenerja.es, todo junto y en singular, cuevadenerja.es. Y la visita mía, que es la que yo desarrollo para la cueva, es Los secretos de la Cueva de Nerja. Es una visita especial fuera del horario de apertura al público y para grupos muy reducidos y de mayor duración. Pues muchas gracias. Las actividades en contacto con la naturaleza en espacios naturales que la desarrolla Educare Aventura, que tiene su página web, que es www.educare-medioaventura.com. Vale, ¿De acuerdo? Educare-medioaventura.com. Y allí hay 3 actividades que pueden, entre las muchas que ofrece la empresa, hay 3 actividades que yo desarrollo, que es la ruta combinada de senderismo y 4x4, la ruta de senderismo por el río Chilla y la ruta en kayak por los acantilados de Nerja. Pues publicaremos todas estas redes todas estas páginas en nuestras redes. Muchas gracias, Miguel Joven-Brown, por haber estado con nosotros en Diario Salir Radio para Click Radio TV. Para hablar de Nerja, de su maravillosa cueva y de las actividades lúdicas que puede disfrutar el visitante. Muchísimas gracias. Aquí es usted, está aquí. Gracias. Y tenemos al teléfono ya a Eduardo Gil Delgado. Eduardo. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, como siempre digo, eres nuestro profesor de guardia, experto en medio ambiente y legislación medioambiental, y nos traes la sección La Verdad sobre el medio ambiente. La semana pasada nos quedamos hablando a medias de nuevos modelos de ciudades y apuntaste a algo muy interesante, la denominada Ciudades 15. ¿Qué es eso? Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues muy bien, sí, vamos a completar esa puntualización que dimos otro día, que apuntamos y que hoy vamos a desarrollar. Es un concepto que está cogiendo mucha fuerza y que es un tema muy novedoso. Por eso siempre en este programa intentamos que los oyentes estén, con la información más actual, más novedosa, ¿no? Y en esta sección que tenemos de La Verdad sobre el medio ambiente, también un poco crear ese hábito de coger esa información sin ningún tipo de manipulación que estamos acostumbrados, ¿no? Con el tema de las fake news de todo Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues entrando en materia, la ciudad de los 15 minutos es un modelo revolucionario, pero no es una utopía, es algo que es real y que ciudades no tan pequeñas, que pensamos a lo mejor que es donde se puede implementar, se está llevando a cabo. El ideólogo, por decirlo de una manera, es Carlos Moreno. Carlos Moreno es el asesor urbanista y profesor de la Universidad de la Sorbona, que ha sido contratado y fichado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, nuestra querida Anne Hidalgo, para implementar en una ciudad. Nuestra gaditana francesa. Por eso he dicho nuestra querida Anne Hidalgo, ¿no? O sea, tiene mucho mérito, ¿no? Que llegue hasta donde ha llegado nuestra paisana y sobre todo la valentía como está transformando la ciudad, ¿no? Que sobre todo lo que nos interesa en este programa y a todos los oyentes y sobre todo para todos los ciudadanos, ¿no? De tener políticos valientes que no se pliegan ante los problemas y sobre todo que hacen, y como no puede ser de otra manera, y así lo dice la norma, ¿no? Por mi parte jurista, la administración pública está siempre al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y eso muchas veces se nos escapa, ¿no? De que los responsables de las administraciones públicas están por y para los ciudadanos, están por y para el interés general, para el bien común, para hacer ciudades más amigables, como tú comentabas en la entradilla, ¿no? Para hacer las ciudades más sostenibles, ¿no? Y bueno, pues ahí está la valentía de Anne Hidalgo y que desde aquí le apoyamos y por supuesto todo nuestro ánimo y una muy cálido abrazo, ¿no? Porque lo que está haciendo es revolucionar la ciudad. París tenía un gran problema de contaminación, igual que Madrid, igual que las grandes capitales, quiero decir. Ella está intentando implantar ese sistema o esa idea de las ciudades de 15 minutos. Sí, ya están trabajando ya en ello, como dijo un gran político español, entre comillas, ¿no? Se está trabajando en ello
y se está ya implementando, ¿no? Y ya es un poco parecido a esas ideas, ¿no? Que parece que nunca tienen fin o que nunca se implantan, sin embargo ya es real, hay que reconocer que la Sorbona es un centro de I+D brutal en el centro de París, todos recordamos en mayo del 68, donde siempre las ideas disruptivas salen de las universidades, ¿no? Yo como profesor voy a romper una lanza por estos centros de saber que muchas veces nos quieren tapar. ¿Por qué? Porque somos los grandes centros de pensamiento, ¿no? Donde creamos las ideas que luego se llevan a la práctica, ¿no? Bueno, pues Carlos Moreno está trabajando ya para hacerlo realidad, y hay muchas ideas, ¿no? Pero la primera sería de que todos los centros y todas las, digamos, actividades de cualquier ciudadano se encuentren a menos de 15 minutos de la bicicleta. Ahora ya entienden nuestros oyentes por qué el concepto de 15 minutos, ¿no? Y estamos hablando desde los centros de conocimiento, de enseñanza, de los centros de trabajo, los centros de salud, los centros de compras, es decir, volvemos a la compra de barrio, también el tema de las actividades al aire libre, ¿vale? Con parques, con jardines, es decir, desde nuestra residencia tendremos ese radio que en 15 minutos tendríamos todos esos centros, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que es posible, ¿no? Pero claro, para eso nuestros oyentes ya se dan cuenta que hacen falta carriles bici, hacen falta zonas peatonales donde podamos ir, ¿no? Y de ahí está la clave, ¿no? Entonces, ¿en España hay alguna ciudad, ya no te voy a decir que cumpla con estos requisitos, porque me parece que salvo Vitoria, que podría ser la única, que se acerquen de alguna manera a estos requisitos? Pues sí, me alegro que me hagas esa pregunta. Tenemos un ejemplo muy bueno, que es Pontevedra. Pontevedra empezó en el año 1999 con un plan porque se dieron cuenta de que cada día entraban en la ciudad 74.000 vehículos y que era una ciudad colapsada, con contaminación acústica, contaminación del aire, incómoda para los peatones, con atascos permanentes. Y entonces, en el año 99, fijaros, hay que darse cuenta, y sobre todo nuestros oyentes, que fueron revolucionarios en nuestro país. Era un panorama desolador, dicho por los propios administradores, ¿no? Y igual que ocurrió con Ana Hidalgo, en el 99 alguien tuvo la luz, en aquella época el alcalde, hay que reconocerlo, bueno, y dijo, un iluminado, porque en aquella época estas cosas no interesaban digamos, para nada. desolador que teníamos en Pontevedra se llevó a cabo a través de un enfoque unitario, y se fijaron 4 grandes objetivos. Primero, desterrar el peligro de las calles. Hay que dar datos, ¿no? Siempre nos gustan dar datos, ¿no? Datos fiables, datos reales de la técnica, de los técnicos, de la ciencia, ¿no? A 50 kilómetros por hora, las posibilidades de que un atropello por un vehículo de motor sea mortal son del 80%. Cuando bajamos la velocidad a menos de 30 kilómetros por hora, solamente son de un 5%. Entonces, ¿qué hicieron en Pontevedra? Bueno, pues limitar. Fue la primera ciudad del mundo con más de 80.000 habitantes que limitó la velocidad a 20 kilómetros por hora en toda la ciudad. Uh-huh. La siguiente, y fijaros, a 20 kilómetros por hora, ¿no? Ahora lo que hacemos es hacer más fácil y se hace más cómodo el tránsito por la ciudad de Pontevedra. Sobre todo con la ampliación de las aceras, eliminar obstáculos, favorecer al peatón, pero para eso hay que ser valiente, no pensar siempre en el coche como otras ciudades, ¿no? Madrid siempre toda la vida ha sido pensar en el coche, ¿no? Ahora se acaba de desmontar un Scalestri de los pocos que quedaban en Madrid, pero no por algo sostenible, sino porque se había quebrado. Estaba corrompido y se iba a caer el puente famoso de Príncipe de Vergara, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay que dar preferencia a la movilidad peatonal y ciclista. Esa es la clave de una ciudad, pensando en el peatón, claro, hay que pensar en el que habita la ciudad, ¿no? Oye, pero por ya lo tanto, sabes, hay que reducir drásticamente el tráfico. Pero ya sabes el problema que hay. El estacionamiento solamente, digamos, para casos justificados, ¿no? Residentes, por supuesto, el tema de reparto, el tema de carga y descarga, la prestación de servicios, y esa sería la clave, ¿no? Entonces, Pontevedra, a tu pregunta, es una maravilla. Uh-huh. Y fíjate, me alegro que me hayas la pregunta porque tenía siempre preparando mi sección. Y los datos que tengo para comentar hoy son, digamos, abrumadores, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa. Porque... En el centro de la ciudad de Pontevedra ¿me escuchas? A 22.000 vehículos día. ¿Me escuchas? Yo creo que no me está escuchando, ¿verdad? ¿Sí me escuchas? ¿Perdona? No, que parece que no me escuchabas. Te intentaba hablar. Sí, ahora sí. Sí. No, te iba a decir que me vas a apuntar los temas el tema de Pontevedra.
Y no quiero que me lo cuentes en un minuto que nos queda. Lo que quiero es hablar de Pontevedra la semana que viene. ¿Qué te parece? Me parece estupendo hacer un monográfico. ¿Hacemos un monográfico de Pontevedra la semana que viene? Me parece estupendo la idea, Fernando. Vale. No, pues acabamos con París, que Sí. Nuestro querido París, ¿no? Entonces, tienes un minutillo, perdóname. Sí. París ahora mismo es el referente europeo, es el referente mundial en ciudades inteligentes, en una ciudad pensada para la ciudad, ¿no? Hablamos también de un concepto muy interesante para terminar, que es el humanismo. Ese tipo de ciudades lo que hacen es poner en el foco a las personas, al humanismo, ¿no? Una función social urbana para que tenga calidad de vida. Esa es una de las claves, ¿no?, que podemos cerrar este centro. Calidad de vida, pensando en las personas, ¿no? Y con la que está cayendo yo creo que sería la clave, ¿no? Reducir siempre y limitar el uso masivo del coche para comprar el pan, que es insostenible y es antiecológico y antisaludable, y poner en el centro del debate a las personas, al humanismo y a la calidad de vida. Tenemos muchos conceptos de los que me gustaría que fuéramos hablando: Smart Cities, humanismo. La semana que viene hacemos un monográfico de Pontevedra, pero voy a tener que cortarte, Eduardo. No te preocupes. Con esto hemos llegado al final del programa. Ha sido todo por hoy. Un placer, como siempre, hablar contigo. Y nos vemos la semana que viene. O nos escuchamos. Un abrazo fuerte. Para plantearnos cualquier duda o sugerencia, tenemos un correo al que podéis dirigiros: info.diariosalir@gmail.com. Esto es Diario Salir Radio, un programa patrocinado por Pedro Luis Requenar para Click Radio TV, www.clickradiotv.es, que se emite también en Radio Cadena Española Madrid, www.radiocadenamadrid.es. Hoy nos han acompañado Miguel Joven Brown, con quien hemos hablado de Nerja, la cueva de Nerja y las actividades y los atractivos de este destino turístico. José Torres Díaz, responsable para España del Consejo Regulador del Tequila Mexicano, que hemos desentrañado todos los secretos, misterios y consumo de esta bebida tan mexicana. Y como cada semana, nuestro profe medioambiental de cabecera, Eduardo Gil Delgado, con su sección La Verdad sobre el Medio Ambiente, que no deja de sorprendernos con sus conocimientos medioambientales. Han estado en el control Javier Lillo e Iván Di Lorenzo. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por compartir esta hora de radio con nosotros y nos vemos por streaming, mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.